Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espera un segundito que ahora nos suben el retorno y ya te podemos tener ahí. Ok, A perfecto. ver, Hola, hola. a ver. Hola, hola. Sí, ahí te escucho, Elan. Medio bajo te escucho, pero es problema de acá del estudio. Así que bueno, muchas gracias por esta comunicación contigo. La realidad que nosotros necesitamos saber, una visión distinta de alguien que es venezolano que va a saber mucho más que nosotros los argentinos, ¿no? Pese a que muchos canales se dedican a opinar, creo que la mejor opinión la pueden tener de parte de ustedes. Entiendo. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Eh, bueno, la verdad es que lo que estamos viviendo actualmente es una incertidumbre mezclada con un poco de alivio, porque la verdad es que eh, se vivió la caída del líder de, de este gobierno, el cual es ilegítimo. Entonces, la verdad es que tenemos alivio por esa parte, pero tenemos una incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, estamos un poco alterados, pero la verdad es que la situación a los venezolanos nos mantiene con fe y contentos. ¿Vos crees, Elan, que esto va a ser posible de llegar a una solución a mediano plazo, ¿no? Porque a muy corto plazo, evidentemente no, hay mucha corrupción, hay mucha complejidad en todo este entramado que había de gobierno, porque es mucho tiempo de gobierno de esa forma. ¿Vos creés que a corto plazo habría algún tipo de solución? ¿Habrá que esperar más largo plazo? ¿Cómo es que te parece que puede avanzar esta situación? A corto plazo lo veo muy poco probable si no es con temas de nuevas capturas, porque hay que ser realistas, lo que es el poder en Venezuela está lleno de criminales, está lleno de delincuencia, no es algo que se van a curar, algo que ellos decidieron cambiar en este momento, porque así sea por miedo, disculpa, ellos no van a cambiar. Ellos necesitan salir. Nosotros necesitamos que ellos salgan, ya sea detenidos o de la forma que sea que ellos elijan, pero que salgan del gobierno. Hay una realidad de que no todas las personas que están involucradas en el gobierno van a tener amnistía, exilios o van a ir detenidos. Van a haber situaciones ya internas en el país que se van a tener que gestionar luego de que ellos salgan. Personas de más bajo rango, que no son tan públicos, pero son conocidos, no sé, directores de algunos centros, todas estas cargos que sabemos que pueden lucrar de ello, pero ya el cambio también no es solamente político, sino que es algo social que tiene que vivir Venezuela, porque tenemos que recordar que son más de 20 años con la misma mentalidad, la misma delincuencia. Entonces es algo que no solamente cambiar el gobierno, sino también cambiar la mentalidad y la sociedad venezolana. Ahora, vos seguramente vas a coincidir conmigo que esto es a mediano y largo plazo. ¿Cómo te parece que puede llegar a empezar esa reestructuración como para que los venezolanos empiecen a tener un poco de paz en sí mismos, ¿no? Porque la realidad que lo que vienen viviendo año tras año, día tras día, era inviable ya. Ahora, sin Maduro ahí encabezando el gobierno y con una vicepresidenta que, bueno, estaba con él en el gobierno, ¿a vos te parece cómo te parece que pueden llegar a un convenio, arreglo como para hacer esa depuración que estás esperando? Lo que sucede es que tenemos que recordar que Delcy Rodríguez es una vicepresidenta ilegítima. Esto es un gobierno ilegítimo lo que está actualmente en el poder. Entonces, la reestructuración tiene que ser mediante la captura o el exilio de estas personas que logren una amnistía en algún otro país, pero la verdad es que pienso que gran parte de ellos le van a cerrar las puertas porque no les conviene tenerlos en su país. Entonces, a mi parecer, lo que tendría que suceder, lo que se espera que suceda, es que estas personas que están en el poder actualmente, este gobierno encargado, esto que sucedió entre el día de ayer y el día de hoy, tienen que eliminarse, tienen que salir de una forma u otra, ya sea por parte de Estados Unidos o ellos mismos huyendo del país. Entonces, los venezolanos, ¿qué es lo que pensamos? Estamos de acuerdo con la forma que sea, pero que se vayan del país. O sea, que limpie
limpie la cúpula de gobierno en forma directa y que haya un gobierno en tránsito, pero que no tenga nada que ver con este directamente, ¿no? Sí, lo que sucede es que el tránsito, entre comillas, es lo que está sucediendo ya. Estados Unidos está siendo como un intermediario, por así decirlo. Nosotros, este gobierno actual, el encargado o el que venga, no es algo que se tome en cuenta, porque nosotros ya tenemos un presidente electo que es Edmundo González Urrutia. Nosotros ya vivimos las elecciones, ya tenemos un gobierno electo. Lo que sucede es que con esta situación de que salió Maduro, entonces quedó ella como la fachada de la presidenta encargada, no es viable para los venezolanos. Nosotros no la tomamos en cuenta, no queremos esta situación, pero bueno, sabemos que es paso a paso lo que tiene que suceder, porque tampoco podemos esperar de que todo se haga en un día y que el mismo día que capturaron a Maduro iban a capturar a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello. No podemos esperar de esa forma tampoco. También hay que irnos a lo realista y pensar en que también la captura de Maduro fue una misión sumamente importante y peligrosa para el mismo ejército de Estados Unidos. Entonces, si bien ya se arriesgaron por Maduro, tampoco van a arriesgar para hacer todas las capturas al mismo tiempo, porque es algo imposible básicamente. Ya de por sí pensamos que era imposible lo de Maduro, lo hicieron en 20 minutos. Imagínense si tienen que capturar por lo menos a 5 personas. Ya estamos hablando de una misión un poco más complicada y algo que tendremos que ver, porque también, a pesar de que ya son un gobierno encargado y saben lo corrupto que es, también le pusieron sus términos de que tienen que cumplir, y si no cumplen van a terminar con la misma forma en la que terminó Nicolás Maduro. ¿A vos te parece que Urrutia estaría en condiciones de asumir una presidencia en forma medianamente inmediata, con la colaboración posiblemente de Estados Unidos, como para que mantenga el orden interno? Considero que sí, es el gobierno que elegimos, pero también, como te estaba comentando, hay que tomar algo en cuenta. Está el gobierno actual, está la situación, estas personas corruptas, delincuentes todavía en las ramas del gobierno. Si llega Edmundo González Urrutia, lo que va a hacer es estar él a la cabeza y a las patas, por así decirlo, van a seguir los corruptos. Entonces van a tener que purgar estando ellos ya adentro, lo cual va a ser muy complicado porque vamos a tener muchos puestos vacíos al mismo tiempo. Entonces lo que tendría que suceder es que estas personas se vayan apresando, se vayan enjuiciando y luego él entra al gobierno, que podría ser con la ayuda de Estados Unidos, o que también estas personas terminen de irse, entre Edmundo González Urrutia y aún así con la ayuda de Estados Unidos logren esta transición completa. ¿Cómo te parece que serán los tiempos para poder realizar eso? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué es lo que dice el pueblo venezolano en definitiva? Porque depende del apoyo del pueblo, ¿no? Sí, claro. Depende del apoyo del pueblo y lo tienen, porque ganaron unas elecciones con un 80%. Lo que sucede es que, claro, tienes un pueblo que está totalmente en rechazo, pero también es un pueblo con miedo, con incertidumbre. Tenemos que recordar que Venezuela está lleno del grupo de los colectivos, los cuales son delincuentes con permiso de matar y apresar. Tenemos a los cuerpos policiales que no sabemos quién está del lado bueno y del lado malo. Es una incertidumbre hasta entre ellos mismos. Se pudo comprobar el día de ayer como según la información de ellos, unos drones no autorizados volaron encima de Miraflores y abrieron fuego y desplegaron fuerzas en toda la capital. Sí fue una confusión. Un dron no autorizado. ¿Por qué desplegaste fuerzas alrededor de toda la capital si solamente con un llamado o una comunicación entre ellos mismos podían saberlo? Hay incertidumbre hasta entre ellos mismos. No se sabe qué es lo que está sucediendo actualmente en el país. No se sabe quién está de acuerdo con quién. Incluso ayer se estudió la posibilidad y había muchas teorías de que era un mismo golpe de Estado interno de ellos. Entre ellos mismos que no están de acuerdo con este gobierno encargado. Entonces, de tiempos te podría decir de que va a ser a lo largo del año. No te puedo decir un tiempo estimado porque la verdad no formo parte de toda la operación, quisiera, pero el tema es esto. No estamos tratando con unas personas normales, estamos tratando con unas personas que tienen 20 años en una delincuencia y preparando un país a su favor, una sociedad a su favor, porque si no, no hubieran estado tantos años. No tenemos que pensar eso solamente estas 5 personas. Alrededor del país hay miles y miles de cooperantes de ellos, adentro y afuera del país, porque hemos visto cómo han sucedido temas con organizaciones criminales afuera del país. Entonces, ellos no son solamente estos 5 o 6 imputados que están en la causa de Nicolás Maduro, son muchísimos. Entonces, claro,
¿Qué es lo que pensamos nosotros? Gracias a Estados Unidos, porque nos estás ayudando. Hay muchas opiniones al respecto, que el tema del petróleo y tal, si en Estados Unidos no hubiera sido posible, porque no sabemos qué militar está de acuerdo con el lado bueno de la historia y van a hacer un golpe de Estado. No lo han hecho en 20 años, lo iban a hacer el 3 de enero. Esto fue una operación que gracias a Estados Unidos se está logrando y ellos mismos se nota el terror y la incertidumbre. Pudimos ver en la publicación de Delcy Rodríguez cómo se contradijo el día siguiente. O sea, ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, pienso que entre esta incertidumbre podría llevar aproximadamente unos 18 meses en llegar a un gobierno estable, el electo, porque como te digo, hay que purgar y desinfectar todo el gobierno venezolano. Además, tenés que desinfectar 20 años de un gobierno inestable, ¿no? O sea, y creo que un poco la incertidumbre que tienen entre ellos o el desentendimiento que hay entre ellos se debe a que hace 20 años hacen lo que tienen ganas y ahora no, es como que le pusieron un freno, ¿no? Sí, y tenemos que entender también de que porque ellos estén en el poder no quiere decir que todos sean amigos, compañeros y toman mate en las tardes. O sea, si ayer se estudió la posibilidad de un posible golpe de Estado interno, es que hay muchas personas hablando de que entre ellos tienen problemas. Porque una persona normal diría, entre ellos mismos se están atacando. Porque tú sacas esa teoría así de repente. Algo se comunicó que fue corriendo la voz de que entre ellos mismos hay personas que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque son delincuentes, son criminales. Hay que entender de que ellos son delincuentes, no es un gobierno que, bueno, no estamos de acuerdo. No, son criminales, robaron un país. O sea, ellos se apoderaron de un país en democracia y decidieron hacerlo el patio de su casa. En lo cual nos alegramos, ¿por qué? Y estamos, a pesar de la incertidumbre, contentos, no podíamos creer lo que sucedió el 3 de enero. Y no es solamente gracias a Estados Unidos, gracias a Donald Trump, no. Apresaron y van a enjuiciar al responsable de, te voy a decir los números, ¿ok? 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 90% de la población en la pobreza, 18.305 detenidos políticos, 50% de la población en la pobreza extrema, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, $3 el salario mínimo y 8.000 casos registrados de violaciones de derechos humanos. Y ahora estamos hablando aquí muy libremente, pero en Venezuela hubo 400 medios de comunicación censurados y cerrados. 8 millones de venezolanos fuera de su país. ¿Por qué la alegría? Por esto que está sucediendo. Se nos abrió una ventana y nos estábamos asfixiando adentro. El país ya no da para más, no estaba dando para más. Entonces, lo que se está hablando de Estados Unidos, del tema, por ejemplo, petróleo, que es algo que se está hablando mucho, que hay que leer un poco de historia para opinar antes, porque si te pones a ver del petróleo, en Venezuela, Estados Unidos inició la industria en los años 1900. Ellos fueron los que invirtieron el dinero, la maquinaria, la infraestructura, y fueron el primer cliente durante décadas de Venezuela. En 20 años, luego de esta infraestructura, Venezuela pasó de ser un país agrícola a ser uno de los mayores exportadores de petróleo. O sea, el ingreso per cápita de Venezuela era uno de los más altos del mundo. Éramos el cuarto PBI más alto del mundo. Y pasar de, en ese momento teníamos 2 millones de barriles diarios. Actualmente se produce un poco más de 500.000. Y aún así no vemos el dinero de estos 500.000 barriles al día. Entonces, este tema de que Estados Unidos lo único que quiere es su petróleo, nosotros estamos acostumbrados a negociar con Estados Unidos. En el gobierno de Maduro y Chávez, la empresa Chevron llevaba petróleo venezolano. O sea, no es un cliente nuevo, no es un vecino nuevo. Si a Venezuela y Estados Unidos cooperan y se ayudan, a nivel económico le da bien a toda la región, porque sube la economía de la región. Entonces, tienen este tema del petróleo, pero es que Venezuela no está viendo ningún ingreso del petróleo. Le están viendo solamente esta cúpula de poder. Si nosotros hubiéramos tenido el ingreso del petróleo durante unos elegidos, digamos. ¿Cómo? Disculpa. Solamente para unos elegidos, ¿no?
Sí, esta cúpula de poder era el único que veían los beneficios del país. Si los viéramos todos, hoy no estaría hablando contigo. Claro. O sea, la verdad es que esto que está sucediendo en el país, hay que ver el lado positivo. No podemos hablar sin revisar la historia y y decir solamente Estados Unidos va a suceder lo mismo que sucedió en otros países. Pero es que los otros países no tuvieron negocios con Estados Unidos antes. Nosotros estamos acostumbrados a esto. Ellos trajeron la industria del petróleo a Venezuela. O sea, es algo que la verdad, te pones a ver, en 1950 se construyeron con este dinero del petróleo las autopistas más importantes, autopistas y carreteras más importantes del país, hospitales, universidades, que hoy en día siguen funcionando, hechas en 1950. O sea, ahí tú te das cuenta de verdad lo necesario que es en el país un buen manejo del petróleo, de todas nuestras riquezas, sin olvidar el turismo. Porque si te sientes con una persona que no es de Venezuela y le preguntas qué conoces de Venezuela, dice el petróleo y las playas. Hay que ser realistas. Claro. Somos conocidos por eso. Entonces, si esto se logra aprovechar de buena manera, logra salir este gobierno en un tiempo que es el que esperamos, el que estimamos, la verdad es que Venezuela va a ser un país próspero que va a ayudar a toda la región y espero que la verdad sea lo más pronto posible y se logre lo que queremos todos los venezolanos, que es que Edmundo González Urrutia llegue al poder y este gobierno sea totalmente eliminado del país. Espero que así sea, Elam, si es lo que quieren la mayoría de los venezolanos. Y bueno, de más está decirte que te agradezco un montón esta comunicación, porque la verdad nos aclarás un montón de cosas al respecto. Y yo insistía sobre lo mismo que insistís vos, que es que la expropiación de las empresas extranjeras en Venezuela fue un gravísimo error y terminó como terminó, ¿no? Y eso es lo bueno de recordar también, porque si nos ponemos a recordar, la líder de la oposición, María Corina Machado, la que logró toda esta situación en Venezuela, en su cara le dijo al difunto Hugo Chávez, expropiar es robar. Y tenía mucha razón, porque la verdad es esa, expropiar es robar. Y hoy en día ellos están viendo los frutos de esa expropiación y ese robo, porque ellos no solamente expropiaron esas empresas, sino que lograron fundir un país lleno de riquezas. Esperemos que sea para mejor y que sea al menor plazo posible, digamos, ¿no? Esperamos que sí. Buenas noches y muchas gracias. No, por favor, muchas gracias.